a borrar y vamos a ver entonces a pasar la siguiente página donde están los cuadrados. ¿Se acuerdan que estuvimos completando esto? A ver, ¿de qué se trata esta actividad? Se observa la siguiente secuencia. Hay varias secuencias de figuras que se supone que son baldosas, ¿ya? Y teníamos que ir completando este cuadro con la cantidad de baldosas que tenía cada figura. ¿Cómo lo fueron completando ustedes? A ver, váyanme diciendo y yo lo voy a ir anotando aquí en la guía, ¿ya? ¿Qué número colocaron aquí donde dice figura número uno, cantidad de baldosas? ¿Cuántas baldosas 9. tenía? Eso 9. ya. Contábamos la cantidad de baldosas que tenía esa figura. Oh, qué horrible me quedó. Y es un 9. La segunda figura, ¿cuántas 15. baldosas? 15. ¿Están todos de acuerdo? Yo estoy de acuerdo porque Sí. las contamos y son 15 y me quedó feo. 15. Bien. La tercera figura, ¿cuántas podemos contar? ¿Cuántas? 21. 21. 21. Y ya no tenemos más figuras. ¿Cómo podemos pensar cuál podría ser la siguiente figura? ¿A quién se le ocurre? Sumar. Yo se me ocurre que la siguiente es 27. Que la siguiente es 27. Alguien dijo sumar. Porque cada vez que avanza la secuencia, ¿qué pasa con los números? ¿Van creciendo o achicándose? Ese es un detalle. Van creciendo. Van creciendo. Van creciendo, eso es lo primero. Ahora pensemos, ¿cuánto crecieron entre una figura y otra? ¿Crecen siempre lo 6 mismo? más. Ya, bien. Como crecen siempre lo mismo, encontramos ahí algo que se repite, algo que es un patrón. En este caso, el patrón que ocurre es que se les va sumando 6. bien. Se les va sumando 6. Por lo tanto, 21 más 6 sería 27. muy bien. La figura 5, ¿cuánto sería? 33. 33. Ya, vayan revisando su 33. guía. Bien, 33, súper bien. Y la 6 de este cuadrito sería la 39. 39. Ya. 39. Ahora aparece una pregunta aquí. Dice, ¿cuál es el patrón que existe en las figuras 1, 2, 3, 4, 5, 6, las que acabamos de completar? ¿Cuál es el patrón que ocurre aquí? Ustedes ya me lo dijeron, La pero ¿cómo cantidad lo de contestamos? baldosas. ¿Cómo? Se repite en Díganlo con sus... 6. Sí, vayan diciéndolo con sus palabras, no tengan miedo de tratar de escribirlo como ustedes piensen que es el patrón, ¿ya? Vamos compartiendo opiniones, se le van agregando de 6 en 6, se le puede, cada vez que crece la figura se le suman 6, o simplemente el patrón sería ir agregando 6 baldosas. Voy a tratar de bajar, se van a correr mis números, así que los voy a borrar. ¿Ya? ¿Y cuál es el patrón de las figuras que existe? Entonces es ir sumando de 6 en 6. Y si lo pudiera escribir como un patrón numérico, sería, el patrón es, bueno, ahí tendría que escribirlo completo, no yo escribir solamente es más 6 porque con el mouse me cuesta mucho, pero ustedes que tienen ahí el lápiz pueden escribir. El patrón que existe es que se suman 6, ¿ya? Ahora aquí viene Tía, un... ¿Sí? ¿se puede así o lo puedo escribiéndolo? Escribirlo con tus propias palabras, Ah, ¿ya? ya. Yo siempre agradezco que ustedes se animen a escribir con sus propias palabras las cosas porque así yo veo que de verdad lo entendieron. Si ustedes son capaces de escribirlo es porque lo entendieron. Y voy a ver mientras van terminando de anotar los mensajes en el chat. Tío, yo no puedo prender mi cámara porque voy viajando. Entiendo la Sofi, gracias. Los demás están con camarita prendida, yo puedo ver sus reacciones. Ya, ¿a alguien le faltaba completar eso de la clase pasada o no? Oh, estoy viendo muchas caras, me agrada esto. No había abierto la cosita de los rostros, ahora sí que tienen las cámaras prendidas y se nota.
Estoy viendo hartas caras que no había visto. Oh, moví la guía. Y después voy a aprovechar de hacer algunas preguntas al azar, así de las personas, de los participantes que están, para ir preguntando si van entendiendo o necesitan que les vaya explicando de nuevo. Ya la Isidora me dejó ahí un mensajito, gracias igual. Volvamos entonces a nuestra guía. Dice, si tenemos que formar las figuras, ¿cuánto? La figura 10 y 15 de esta secuencia, la 10 y la 15, ¿cuántas tendrían esas figuras? ¿Cuántas baldosas se necesitarán para la 10 y para la 15? En la 10 es 68. 38, a ver, pensemos. Cada vez que le agrego yo aquí un número a la secuencia, ¿cuántos números se le están agregando? 6. 6, ya, entonces serían del 6. ¿Cuántos dijimos que habían aquí en el 6? ¿Cuántos todavía teníamos? Aquí habían 9, 39. 39. 39 en el 6. Oh, qué feo los números. 39. ¿Cuántos espacios nos faltan para llegar a la figura 10? Contemos. Porque cada número de la secuencia van a ser 6 números más que le vamos a tener que agregar. Entonces, estábamos en el 6 y tenemos 39. Voy a compartir entonces ahora la camarita para que podamos ir resolviendo esto todos juntos. Profe, el número 10 63. Ya, eso es lo que queremos comprobar. ¿Cómo llegaste tú? ¿Agrandaste la tablita y fuiste sumando? ¿O encontraste alguna forma? Ya, voy a continuar la secuencia aquí. Terminaba el cuadrito en el 6, está el 7, 8, 9 y 10. Entonces el último, según era 39. ¿Cuánto tendría que ser el siguiente espacio en el 7? 45. Ya, si es que seguimos con la misma lógica, 39 más 6. Voy a poner otro número, un color más oscuro. 45. En el siguiente, ¿cuánto debe seguir? 51. 51. Ya. Después, 57. y en el 10, 63. bien. A varios le había dado ese número, ¿cierto? Sí. Después nos piden la 15. ¿Cuánto habrá que sumarle en total hasta el 15? Cada espacio son 6. Habría que sumarle 6, 12, 18, 24, 30 en total. Bueno, podemos ver la cantidad de saltos que tiene que dar y multiplicar por 6 o ir sumando de 6 en 6, como ustedes quieran. 93. Ya. La escribir en el cuaderno. Esto, mejor es que aquí estamos encontrando la respuesta para la guía, porque la pregunta de la guía, después de la tabla, nos preguntan, ¿y cuántos serían en la figura 10? ¿Y cuántos serían en la figura 15? Entonces, para poder encontrarla, la estamos haciendo nosotros en el cuaderno, y cada vez que avanzamos en la secuencia, ¿qué vamos a hacer? Sumarle 6. ¿Alguien por ahí parece que ya sabe cuánto podría ser esto? Sí. 93 dijeron por ahí. Vamos a dejar ahí como que puede que sea 93.
¿Por qué crees que es 93? ¿Cuánto se le agrega en total al final, desde el 10 hasta el 15? Estamos viendo. 63 más 6, ¿cuánto nos va a dar? De la figura 10, que era 63, agregábamos 6 y nos quedaba en... 69. Bien, la 12, la 13, la 14, la que nos piden a nosotros era la 10 y la 15. Vamos viendo. La 12, ¿cuántos va a tener? 75. Ya, muchas gracias, 75. Luego, 81. ya, bien, ahí están participando varias personas. 71. La 14 87. 87. y 87 más 6, ¿cuánto nos daría? 93. Bien, entonces la persona que creía que era 93 estaba en lo correcto, ¿ya? Y aquí con esto completamos entonces lo que nos preguntaban en la... Ya, gracias Lainara por el objetivo. Lo del objetivo lo vamos a anotar inmediato. Una vez que anoten las respuestas de esta pregunta. Ya, entonces ahí con la pregunta C, que dice, ¿qué número de baldosas necesitas para formar la figura 10? Entonces ustedes contestan, para la figura 10 se necesitan tantas. Para la figura 15 se necesitan tantas otras más. ¿Ya? Ya los números ya los hemos encontrado. Ya, ahí está. Voy a compartir de nuevo la... Ya, Tío, dígame. algo así. En el día se necesita 63, algo así. Sí, muy bien, muy bien. Figura 10 o en el 10 se necesitan tanto y en la figura 15 se necesitan tantas baldosas. Para poder encontrar esa respuesta, primero tuvimos que encontrar el patrón, ¿cierto? Para poder encontrar el patrón, tuvimos que ver cuáles eran las cosas que sí teníamos, que eran los dibujitos, y después con eso ir proyectándonos más o menos cuánto podrían ser, gracias a que ya descubrimos el patrón numérico, que era ir sumando de 6 en 6. Ya, entonces llegamos ahora a la de la tablita, ¿cierto? Ya, la siguiente pregunta, entonces, mientras estaban terminando de anotar su respuesta, es la que viene en la siguiente tabla. Nos piden un valor, pero antes de eso les voy a compartir el objetivo. Para los que ya anotaron la respuesta de la guía, pueden entonces anotar esto en su cuaderno con la fecha de hoy. Dice Geométrico. cálculo, sí, dice cálculo de perímetro de un rectángulo. Ya, esto lo han visto antes, pero puede que no se acuerden y es normal, por eso quiero que lo recordemos. ¿Se acuerdan lo que es el perímetro de un rectángulo o de una figura geométrica? Si no se acuerdan, digan que no, porque es lo más normal. Seguramente lo vieron el Yo no año me pasado. acuerdo. Eso, muchas Yo gracias. no me acuerdo. Bien, bien, de eso se trata. Tienen que ustedes irme diciendo para yo No me poder ir acuerdo. recordando estas cositas. Porque, Yo claro, tampoco me acuerdo. bien, ustedes entendieron la secuencia, entendieron los patrones, pero ahora nos hacen Sí. recordar la secuencia y los patrones juntándolo con otra materia que es perímetro de una figura. Ya, voy a compartir la cámara. Díganme usted si se está compartiendo o no. La cámara o la guía, díganme. ¿Se ve la cámara? El objetivo. Ya. Se ve el objetivo. Entonces nos piden el perímetro. Y el perímetro de una figura, anótenlo por si acaso para poder contestar esa pregunta, anoten esto en el cuaderno para que lo sepan. El perímetro, ya, es, como dice aquí, es la suma de la medida de todos los lados de una figura. ¿Cuáles son la figura que aparece en la guía? Es un rec. ¿Qué cosa? Un rectángulo. Rectángulo. Díganme ustedes, ¿cuáles son las medidas de los lados del rectángulo de la guía?
¿Cuánto miden sus lados? 2. 2. Ahí en la figura que me aparece en la guía, en la A, me aparece 5. ¿Cuánto mide arriba? 17. Ya, les comparto la guía para ver si es que tienen la misma que yo. Eso, ¿cierto? A ver, ¿quién se puede dar cuenta de algo que ocurre en los rectángulos y que va a pasar en todos los rectángulos? ¿Qué pasa con ese lado y ese, con los que Son marqué con iguales. rojo? Son iguales. Sí, Y, los dos son iguales. y los otros dos también son iguales. Aquí Igual, podemos a lo igual. mejor notar un patrón geométrico en todos los rectángulos. Siempre hay dos pares de lados que son iguales. Iguales. Ya, Iguales. siempre son iguales. ¿Cuánto nos daría el perímetro ahora de este rectángulo? ¿Qué tenemos que hacer para sacar el perímetro? ¿Qué? Sumar. Eso, ya voy a volver a compartir lo que dejé ahí por si alguien no lo alcanzó a ver. Era entonces calcular el perímetro, es la suma. Ya, calculen entonces el perímetro de este rectángulo. El perímetro sería, ¿cómo podríamos saberlo? Sumando. Puedo ir 5 más 17 más 5 más 17. O alguien puede hacerlo de otra forma. La idea es que ustedes encuentren ese perímetro. Listo. Ya. ¿Cuánto les dio el perímetro? Anótenlo ahí. 44. 44 centímetros. Ya, ese fue el perímetro que le dio. ¿Alguien fue sumando así 5 más 17 más 5 más 17 o se le ocurre otra forma de hacerlo? ¿Qué pasa si yo hubiese puesto así? ¿Me cambia el resultado o no? ¿Cuánto es 5 más 5? 10. Ya. 10. ¿Y 17 más 17? 34. 34. Entonces 10 más 34, me da. Ya, da lo mismo el orden, ¿cierto? Lo que importa es que sumemos todos los lados. Aquí hay una característica, sí. Si se fijan, hay números que se repiten, ¿ya? Entonces anotemos ahí que la primera figura, el perímetro entonces de ese rectángulo en la guía es de 44 centímetros. ¿Cómo lo lograron? Bueno, la mayoría lo hizo sumando todos los lados, ¿cierto? Igual hay que poner cómo lo supimos, ¿sí, Sí, no? sí, aquí hay dos preguntas. Primero, colocar el perímetro que descubrieron y después cómo lo supiste, cómo lo hicieron. Si es que como te digo, a alguien se le pudo haber ocurrido diferentes formas aquí y esa es la gracia. Ya queda menos de un minuto. No, como si recién me dijo que quedaban 10 minutos, ¿cómo queda menos de un minuto ahora? Ya. Entonces, la clase de mañana vamos a ir terminando esto, ya nos queda la última hojita. Ya les dejo de desafío que hagan las siguientes, mañana las corregimos, ¿ya? ¿A alguien le faltaba el objetivo? Si se lo pueden compartir por interno, vamos a poner A ahí mí me con... faltaba un poquito del perímetro. Ah, ya, ahí está, tómale una fotito. Y nos vemos mañana. Espero que les haya sido de provecho la clase. Cualquier duda o consulta, no se la guarden. Díganmela ahí mañana para que estemos listos para ir completando nuestra actividad. Ya los felicito. Gracias a todos los que prendieron